Nunca he sido una persona supersticiosa. Crecí escuchando historias de aparecidos, de casas embrujadas, de sombras que se paran en los pies de la cama, pero siempre las entendí como parte del folclore, como una forma que tiene la gente de ponerle rostro al miedo cotidiano. Por eso, cuando me mudé a esa casa, jamás pensé que algo pudiera estar mal. No sentí una presencia, no tuve pesadillas, no escuché lamentos ni vi figuras en los rincones. Lo que sentí fue algo mucho más difícil de explicar y, con el tiempo, mucho más perturbador, una sensación constante de que todo encajaba demasiado bien. La casa estaba en una colonia vieja, de esas que crecieron sin planeación, donde cada construcción parece una decisión tomada sobre la marcha. No era una casa bonita, pero tampoco estaba en ruinas. Las paredes tenían marcas de humedad antiguas, el piso estaba desnivelado en algunas zonas, y las puertas rechinaban incluso después de aceitar las bisagras, pero era amplia, fresca y, sobre todo, silenciosa. Desde el primer día noté que el silencio ahí no era el mismo que en otros lugares. No era un silencio vacío, sino uno estable, como si tuviera peso propio. No se sentía incómodo. Al contrario, era un silencio que te hacía bajar la voz sin darte cuenta. Me mudé solo, buscando estabilidad. Quería un lugar donde nada cambiara, donde pudiera llegar del trabajo, cerrar la puerta y sentir que el mundo se quedaba afuera. Y la casa cumplió con eso de una forma casi perfecta. Las primeras semanas fueron tranquilas, casi reconfortantes. Dormía bien, comía bien, trabajaba sin distracciones. No había ruidos extraños por la noche, no había vecinos molestos, no había sorpresas desagradables. Todo funcionaba. Demasiado. Con el paso de los meses empecé a notar detalles que en su momento no me parecieron alarmantes, pero que ahora, al recordarlos, se sienten como advertencias que ignoré deliberadamente. Por ejemplo, nunca tuve problemas con la casa. Nunca se fue la luz, ni siquiera en temporada de lluvias, cuando en la colonia era común que los apagones duraran horas. Nunca se taparon las tuberías, nunca aparecieron cucarachas, ratas o animales muertos. Nunca alguien intentó meterse a robar. En una zona donde eso era frecuente, mi casa parecía intocable. Los perros del vecindario no se acercaban a la reja y los gatos no se subían al techo. Incluso los pájaros evitaban los cables que pasaban frente a la fachada. En ese momento pensé que era simple coincidencia, una racha de buena suerte, pero hoy sé que no lo era. La casa no solo se mantenía intacta, sino que parecía adaptarse a mí. Si llegaba cansado, el ambiente se sentía más fresco. Si tenía frío, la casa parecía retener el calor. No hablo de cambios reales de temperatura, sino de una sensación constante de comodidad, como si el espacio estuviera calibrado a mi presencia. Los muebles parecían estar siempre en el lugar correcto, aunque yo no recordara haberlos acomodado así. Nunca me golpeé con una esquina, nunca tropecé en la oscuridad, nunca sentí que algo estorbara. Era como vivir dentro de algo que me conocía mejor de lo que yo mismo me conocía. Durante los primeros años no tuve una sola pesadilla en esa casa. Dormía profundamente, sin interrupciones, sin sobresaltos. Y eso, ahora lo sé, fue parte del problema. Porque el miedo suele anunciarse con síntomas claros, sueños extraños, ruidos, incomodidad. Aquí no. Aquí todo era calma. Una calma espesa, constante, que se fue convirtiendo en rutina. Y la rutina es el alimento más poderoso para ciertas cosas. El primer indicio de que algo no estaba del todo bien no vino desde dentro, sino desde fuera. Una madrugada, alrededor de las 3, escuché un golpe suave en la puerta principal. No fue un golpe desesperado ni violento. Fue un toque educado, casi cuidadoso, como si alguien no quisiera molestar. Me levanté, miré por la mirilla y no vi a nadie. Pensé que alguien se había equivocado de casa o que algún borracho había pasado tocando puertas. Volví a la cama sin darle importancia. 2 noches después ocurrió lo mismo, pero esta vez el golpe vino de una ventana lateral. Y luego, otra noche, del portón. Siempre era el mismo tipo de sonido. 2 golpes suaves, una pausa, 2 golpes más. Nunca insistía, nunca se prolongaba. Era como si alguien estuviera comprobando algo. Empecé a sentir miedo, pero no hacia la casa, sino hacia el exterior. Pensé que alguien estaba vigilándome, estudiando mis horarios, buscando la manera de entrar.
Cambié las chapas, instalé luces con sensor de movimiento y reforcé algunas ventanas. Y entonces, de manera abrupta, los golpes cesaron. No se fueron disminuyendo, no cambiaron de horario. Simplemente desaparecieron. Esa fue la primera vez que sentí algo extraño. Una sensación que no supe identificar en ese momento, pero que ahora reconozco claramente, alivio, mezclado con una especie de decepción. Como si algo se hubiera quedado a medio hacer. La casa volvió a su estado habitual de calma absoluta y yo, en lugar de sentirme más seguro, empecé a sentirme observado, pero no desde fuera, sino desde el propio espacio. No era una vigilancia hostil, sino una tensión constante, como la de alguien que espera que sigas comportándote de cierta manera. Fue entonces cuando decidí pedir ayuda. No porque creyera firmemente que hubiera algo sobrenatural, sino porque necesitaba escuchar a alguien decirme que todo estaba bien. Una vecina me recomendó a un sacerdote mayor, conocido en la zona por revisar casas. Cuando llegó, su actitud me desconcertó desde el principio. No entró rezando ni haciendo señales religiosas. Caminó despacio, tocó las paredes con la palma abierta, se detuvo largos minutos en el pasillo central y respiró hondo, como si estuviera evaluando algo que no podía verse. Cuando le pregunté si sentía algo extraño, negó con la cabeza y dijo que no escuchaba nada fuera de lugar. Yo empecé a relajarme hasta que añadió, con una tranquilidad que me heló la sangre, que no había nada intentando entrar a la casa. Lo dijo como quien da una buena noticia, pero antes de que pudiera responder, añadió algo más, algo que cambió por completo la forma en que veía ese lugar. Dijo que ahí había algo que nunca se había ido. Le pedí que me explicara. Se sentó en una de las sillas del comedor, como si necesitara tomarse su tiempo, y me preguntó cuánto llevaba viviendo ahí. Cuando le dije que casi 7 años, frunció ligeramente el ceño y murmuró que era demasiado tiempo. Me explicó, con palabras sencillas, que no todas las presencias se manifiestan con violencia, que existen entidades que no atacan ni asustan, sino que se integran al espacio, que se vuelven parte de él, y que se fortalecen con la permanencia, con la costumbre, con la repetición diaria de una vida dentro de sus límites. Me dijo algo que en ese momento no quise aceptar, que la casa no estaba embrujada, que no era un lugar ocupado por algo ajeno, sino que la casa misma se había convertido en el cuerpo de esa entidad. Que las paredes, el piso, el techo, no eran contenedores, sino extensión de algo que había aprendido a habitar como se habita una piel. El sacerdote no hizo un ritual completo. Me dijo que bendecir la casa sería inútil, incluso peligroso, que lo único que podía hacer era irme, y hacerlo rápido, sin despedirme, sin volver por cosas olvidadas, sin mantener ningún tipo de vínculo con el lugar. Me advirtió que mientras más tiempo pasara ahí, más difícil sería salir, porque la casa ya no me veía como un huésped, sino como parte de su estructura. No le hice caso de inmediato. Como casi todos, pensé que exageraba, que estaba interpretando sensaciones normales como algo sobrenatural. Decidí quedarme una noche más para ordenar mis cosas, para preparar una mudanza tranquila. Esa decisión fue el peor error de mi vida. Esa noche la casa cambió. No de manera abrupta ni violenta, sino de forma sutil, como si hubiera tomado una decisión. Las puertas dejaron de responder con normalidad, las ventanas parecían más pesadas, el aire se volvió denso, difícil de respirar. No sentí miedo en el sentido clásico, sino una presión constante, como si el espacio se estuviera cerrando poco a poco sobre mí. No vi una figura ni escuché una voz. Lo que sentí fue desaprobación. Una sensación clara, inconfundible, de que estaba rompiendo una regla no escrita. La casa no quería que me fuera, no porque dependiera de mí, sino porque ya no distinguía entre mi presencia y su propia existencia. Fue en ese momento cuando entendí la verdad que había estado frente a mí todo el tiempo. El demonio no estaba intentando entrar. Nunca lo estuvo. El demonio ya estaba ahí desde antes de que yo llegara. Y yo, con mis rutinas, mis horarios y mi necesidad de estabilidad, le había dado exactamente lo que necesitaba para consolidarse. No recuerdo exactamente cuánto tiempo pasó desde que esa comprensión se asentó en mi cabeza hasta que intenté salir de la casa. Pudo haber sido minutos o una hora completa. El tiempo dentro de ese espacio comenzó a comportarse de una forma extraña
no porque avanzara más rápido o más lento, sino porque dejó de sentirse relevante. La casa no marcaba las horas, marcaba estados. Cada habitación tenía un peso distinto, una densidad emocional que cambiaba conforme yo me movía, como si el lugar reaccionara no a mis pasos, sino a mis intenciones. Ahí fue cuando entendí que el demonio había estado conteniéndose todo ese tiempo, no porque no pudiera mostrarse, sino porque no lo necesitaba. La casa no era solo su cuerpo, era su jaula voluntaria, un límite que había aceptado mientras yo cumpliera mi función. Pero en el momento en que empecé a romper la rutina, en que dejé de encajar, algo dentro del espacio cambió de naturaleza. Ya no era incomodidad, ya no era resistencia pasiva, era hambre. El pasillo se alargó de una forma imposible, no como una ilusión óptica, sino como si el espacio hubiera sido estirado a la fuerza, como carne desgarrándose lentamente. Las paredes comenzaron a mostrar grietas nuevas, no de humedad ni de antigüedad, sino grietas negras, profundas, que no dejaban ver ladrillo detrás, sino oscuridad, una oscuridad espesa que parecía moverse por sí sola. El techo descendió unos centímetros más, lo suficiente para obligarme a inclinar la cabeza, y en ese gesto sentí por primera vez que algo respiraba sobre mí, un aliento caliente, húmedo, que no provenía de ningún punto específico. Entonces lo vi. No apareció de golpe. No surgió de una sombra ni atravesó una pared. Simplemente comenzó a formarse, como si el aire mismo estuviera siendo amasado por manos invisibles. Primero fue una silueta imprecisa, demasiado alta para el espacio, encorvada para no romper el techo. Luego, la textura, algo parecido a piel, pero sin color definido, como si hubiera sido arrancada de demasiados cuerpos distintos y unida sin cuidado. Y finalmente, el rostro, o lo que más se acercaba a uno, una masa deformada donde varias bocas se abrían y cerraban sin emitir sonido, mientras ojos hundidos, demasiado numerosos, se acomodaban lentamente para mirarme. No sentí miedo inmediato, sentí reconocimiento. El demonio no me estaba viendo como se mira a una presa, sino como se mira a algo propio que intenta escapar. Cuando se movió, la casa entera crujió con él. Cada paso que daba no era un desplazamiento, sino una contracción del espacio, como si las paredes se acercaran para ayudarlo. Sus extremidades no tocaban el piso, se deslizaban sobre él, dejando marcas oscuras que palpitaban unos segundos antes de desaparecer. Intenté correr, pero el suelo se volvió blando bajo mis pies, hundiéndose como si caminara sobre un cuerpo vivo. Cada esfuerzo por avanzar era absorbido por la casa, como si ésta quisiera mantenerme donde estaba. El demonio extendió una de sus formas, algo parecido a un brazo, aunque articulado de una manera imposible, y al hacerlo escuché voces. No venían de su boca, sino de las paredes, del techo, del piso. Eran fragmentos de conversaciones que yo había tenido ahí durante años. Risas, suspiros, palabras dichas al teléfono, todo devuelto en un murmullo caótico, distorsionado, como si el lugar estuviera vomitando mi propia vida. Fue entonces cuando habló, no con una voz externa, sino desde dentro de mi cabeza, con una claridad brutal que no dejaba espacio a la duda. Me dijo que yo no había sido un huésped sino una raíz, que cada día vivido ahí había profundizado su forma, que cada rutina repetida había reforzado sus límites, que yo no estaba huyendo de la casa, sino arrancándome de ella, y que eso para él era una mutilación intolerable. Las paredes comenzaron a cerrarse, no de golpe, sino lentamente con una intención clara, aplastante. Sentí como algo se movía bajo mi piel, como si la casa estuviera intentando reabsorberme, reclamarme como parte de su estructura. Vi como del piso surgían formas similares a dedos, deformes, que se aferraban a mis piernas, y cómo del techo descendían filamentos oscuros que rozaban mi cuello, mi cara, mi boca, como probándome. Grité, y el sonido no salió de mi garganta. Se quedó atrapado en la casa multiplicándose, regresando a mí desde todos los ángulos. El demonio se inclinó, acercando ese rostro imposible al mío, y por primera vez sentí algo parecido al terror puro, porque entendí que no quería matarme. Quería terminar de integrarme. La puerta principal apareció detrás de él, deformada, torcida, como un recuerdo mal reconstruido. El demonio sabía que yo la necesitaba y la usaba como anzuelo. Con la poca fuerza que me quedaba, me lancé hacia ella, arrastrándome.
sintiendo cómo las formas que emergían del suelo se desgarraban al soltarme, como tejidos vivos. Cuando toqué la manija sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo se desprendiera dentro de mí. La puerta se abrió con un alarido que no vino del metal, sino de la casa entera, un sonido profundo, ancestral, lleno de rabia. El demonio retrocedió apenas, no por debilidad, sino por furia, y en ese instante crucé el umbral. Caí al exterior como si me hubieran expulsado de un cuerpo enfermo. El aire frío me golpeó con violencia, llenándome los pulmones de un mundo que ya no me reconocía. Detrás de mí, la puerta se cerró de golpe, y la casa volvió a su forma normal, silenciosa, inmóvil, como si nada hubiera pasado. No miré atrás porque supe, con una certeza absoluta, que si lo hacía, algo me llamaría por dentro y no tendría fuerza para resistirlo. Nunca regresé. Nunca volví a pasar frente a esa calle. Pero a veces, en lugares demasiado tranquilos, en habitaciones donde todo parece encajar demasiado bien, siento esa misma presión en el pecho, esa misma sensación de pertenencia forzada. Y entonces recuerdo su rostro, esas bocas, esos ojos, y entiendo que no escapé del todo. Porque el demonio no quería una casa, quería aprender a evitar a alguien. Y durante 7 años lo hizo. Gracias por quedarte hasta aquí. Déjame un comentario y dime qué te pareció. Y si tienes una historia que quieras contar, puedes enviarla. Aquí la leemos.